Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Vamos a iniciar con la clase de informática. Para esta clase vamos a estar viendo temas bastante más teóricos. Entonces, vamos a iniciar, así que espero que ya estén listos ahí con su cuadernito listo y sus materiales también, sus lápices, colores, lo que vayan a necesitar. Ok, entonces vamos a estar viendo el contenido 1.5, que son las TICs y resolución de problemas. Y vamos a estar viendo el contenido 1.6, que es la brecha digital, conectividad, desechos tecnológicos y desarrollo humano. Entonces, vamos a iniciar esta clase y vamos a iniciar pues de la mejor manera con una pequeña oración. Así que con mucho respeto, ustedes también ahí cierren sus ojos y hagan pues una oración. Si tienen una petición especial, pues es la oportunidad perfecta para que usted pueda también pedirle a Dios. Así que vamos a orar. Señor Jesús, gracias le damos por este día. Gracias le damos por tenernos acá, por darnos la oportunidad de seguir aprendiendo. Gracias le damos, oh Señor, por cuidar a nuestros padres, por cuidar a nuestros hermanos, así también a los maestros. Le pedimos que sea usted quien nos pueda ayudar, nos pueda bendecir. Y así también, oh Señor, que nos pueda ayudar para nuestro aprendizaje, para obtener este conocimiento que pueda quedar en nosotros. Gracias le damos por todo. Le pedimos que sea usted que nos pueda guiar en todo momento, en nuestras decisiones, en nuestra vida cotidiana, y que sea usted pues que nos pueda proteger de todo peligro y de todo mal. Gracias le damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a iniciar. Escribir por favor ahí en su cuaderno contenido 1.5 y vamos a ver las TICs y resolución de problemas. Entonces, como hemos estado viendo, hemos visto lo que es la historia de las computadoras, vimos cómo eran cuando iniciaron, vimos la evolución que han tenido, hemos visto cómo ha venido evolucionando cada una de las partes, hemos visto cómo evolucionó lo que es hardware, lo que es software, pero vamos a ver ahora las TICs. Las TICs actualmente es algo que es como indispensable para las personas. Las TICs significan tecnologías de información y comunicación. Quiere decir que es todo aquello que nos ayuda con la información y comunicación. Si hablamos de dispositivos, puede ser un teléfono, puede ser una computadora, puede ser una televisión, puede ser una grabadora. Esas son las TICs, porque nos están informando, porque nos están comunicando. Ahora, si hablamos en el ámbito de software, si hablamos de aplicaciones, entonces tenemos muchas más tecnologías que nos ayudan con la información y comunicación. Hay plataformas como las que ustedes están utilizando, por ejemplo, YouTube, por ejemplo, Classroom, son tecnologías de comunicación, son tecnologías de información. Entonces, ¿cómo las tecnologías nos pueden ayudar para la solución de problemas? Recordemos que estamos en una sociedad donde la tecnología pues está prácticamente en la vida cotidiana de las personas. Pero debido a eso también hay como problemas sobre lo que es las tecnologías en el ser humano. Entonces, las TICs han salido o están en nuestro medio para la resolución de problemas. ¿Ok? Para la resolución de problemas. Pensemos, si el problema era la comunicación, entonces las TICs llegaron nuevas TICs, por ejemplo, redes sociales, por ejemplo, los smartphones. Entonces, han venido a ayudar al ser humano al problema de la comunicación, por ejemplo. Entonces, las tecnologías de información y comunicación nos ayudan en nuestra vida cotidiana. He mencionado varias de las TICs. Las TICs tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, redes sociales tienen su ventaja. Podemos comunicarnos, podemos estar conectados con otras personas, podemos aprender, podemos hacer muchas cosas en las redes sociales, pero
tiene su desventaja. ¿Cuál sería una de las desventajas? Por ejemplo, se han visto a muchas personas afectadas porque dan sus direcciones reales. Entonces, por medio de una red social, desapareció alguien o alguien le pasó esto. Entonces, todo lleva a también su desventaja. Entonces, necesita ver como un equilibrio en lo que es las TICs, ¿ok? Entonces, hay desventajas y hay desventajas. Ahí en su cuadernito, escribir qué son las TICs. Son tecnologías de información y comunicación. En su tarea práctica, que va a quedar al final, usted también va a hacerme un cuadro comparativo de las TICs. Usted va a colocar las TICs, por ejemplo, si usted dice redes sociales, usted va a poner cuál es la ventaja y cuál es la desventaja. Eso lo va a hacer en un documento de Word, que lo voy a explicar un poco más adelante. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto de las TICs? El impacto en la sociedad. Si vamos un poquito atrás en el tiempo, nosotros hemos visto la historia de la computación allá por 1950, cuando empezaron las computadoras, empezó esta tecnología. Recordemos que no estaba tan avanzado el mundo como para llegar al nivel de conocimiento que algunas personas tenían. No estaba, todavía no habían inventado lo que era lo electrónico. Entonces, aunque las personas tenían el conocimiento de cómo funcionar una computadora, no podía funcionar porque parte de las investigaciones, parte del momento, del tiempo, no estaba acorde a lo que se necesitaba como para crear una máquina, una computadora funcionando con energía. Entonces, si se fijan, la tecnología ha tenido bastantes procesos. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto de la tecnología en la sociedad? Escriban, por favor, en su cuaderno. ¿Cuál ha sido el impacto de la tecnología en la sociedad? Ustedes van a responderme esa pregunta ahí en su cuaderno. Si nos fijamos, actualmente, la tecnología en nuestra sociedad, prácticamente todas las personas están arraigadas a esto. Todas tienen un teléfono, todas necesitan estar comunicadas. Usted quizás es raro ver a una persona que no utilice una TIC. Es muy raro. Pero si nos vamos al lado de las empresas, si nos vamos al lado de más profesionales, el impacto ha sido enorme. Por ejemplo, las empresas como bancos o empresas fuertes ahora manejan todo en la nube. Lo hacen todo usando las redes. Por ejemplo, hacen sus cobros, hacen sus pagos por medio de las redes. Entonces, el impacto que ha tenido la tecnología en la sociedad ha sido bastante grande. Entonces, ustedes ahí en su cuadernito van a escribir cuál ha sido el impacto que ustedes creen de la tecnología en la sociedad. Entonces, vemos que la tecnología en la sociedad ha sido bastante grande. ¿Okay? Ahora, si vamos por el lado ético, cuando la tecnología empezó, cuando las primeras computadoras empezaron, no habían muchas reglas porque no estaban muchas personas entrando en lo que era usando las TICs, ¿ok? Sino que eran pocas. Entonces, pero cuando la tecnología avanzó, era necesario poner reglas. ¿Por qué razón? Porque hay personas que van a saber un poco más que otras, tienen un poco más de conocimiento y ahora tenemos personas que tratan de lucir sus conocimientos, por ejemplo, lo que hacen es toman información que es privada y ya pueden como entrar, por ejemplo, a bancos, roban cuentas bancarias. Entonces, son personas que quizás utilizan su conocimiento, pero lo utilizan para mal. Entonces, necesitamos estas normas, necesitamos una ética
que regule todas estas cosas utilizando las TICs. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto de la tecnología en la sociedad? ¿Cuál ha sido la ética que se manejaba al principio, la ética que se maneja ahora? Porque aunque en aquel tiempo no era mucho la ética, porque no había muchas personas usando las TICs. Así como el día de hoy o en la actualidad, pero en la actualidad vemos que sí es necesario tener muchas reglas y aún así vemos muchos casos de personas que roban sus identidades, que entran en sus computadoras, hackers o crackers que están enviando software dañinos, que están colocando algún tipo de información para que alguna persona caiga, para que alguna persona dé lo que son sus datos bancarios, para que alguna persona dé sus datos personales. Entonces, vemos cómo la ética ha sido dañada con esto de la tecnología. Entonces, a lo mejor quizás es una de las desventajas que ha venido a tener la tecnología en nuestra sociedad. Por esta razón, necesitamos muchos más reglamentos para todos estos tipos de casos que podemos ver en lo que son las TICs, ver en nuestra sociedad. Entonces, las TICs, como nos pueden solucionar problemas, también tiene la desventaja que puede meternos en problemas, podemos tener problemas, pero prácticamente ha sido como, ha venido a cambiar nuestra sociedad. Si ustedes se fijan, casi todos ahora están utilizando las TICs, están utilizando tecnologías, están utilizando las tecnologías de información, de comunicación, y es pues necesario también ver el área ético de todo esto. Entonces, ¿cuál es el punto? Las TICs, ¿podemos solucionar problemas? Sí podemos. Tiene sus ventajas, muchísimas ventajas, pero también tiene sus desventajas. Entonces, ustedes en su documento que van a crear, en esta tabla de comparación, ustedes van a colocar, por ejemplo, las ventajas de las TICs y las desventajas. Van a hacer 10 ventajas y 10 desventajas de las TICs. Ok, siguiente tema. Escriba ahí en su cuaderno, por favor, 1.6, la brecha digital. 1.6, la brecha digital. Entonces, cuando hablamos de brecha digital, estamos hablando, cuando se refiere a brecha, estamos hablando sobre una abertura o una separación digital. Como hablábamos antes de la sociedad, nuestra sociedad no es la misma de hace un siglo atrás. ¿Okay? Los sistemas han cambiado, los sistemas informáticos cambiaron, los sistemas de educación cambiaron, todo en el mundo ha cambiado. Y ahora hemos tenido un cambio mucho más grande del año pasado hacia acá. Si ustedes han fijado, nuestra sociedad ha cambiado. Entonces, la brecha digital lo que hace es, le llamamos brecha digital porque es una abertura. Por ejemplo, a niños quizás que no tenían acceso a una computadora en nuestro país, ¿qué ha pasado? Que ahora tienen acceso a una computadora, tienen acceso a internet. Eso es una brecha, es una abertura a la tecnología. Entonces, la brecha digital viene como a dar un camino a lo que es la tecnología, a lo digital. Por ejemplo, las redes sociales no son lo mismo hoy en día que hace unos 10 años atrás. Era totalmente diferente. Ahora la tecnología no es la misma. El sistema informático del 2019, 2020 a 2021. Cambió totalmente. Entonces, a eso le llamamos una brecha digital. La idea de brecha digital se utiliza para hacer la referencia a la distancia que existe entre los grupos sociales. El ejemplo que yo mencionaba al principio. Hay niños o jóvenes en nuestro país que no tenían un acceso
a lo que es una computadora. Por sus recursos no daban para obtener una computadora. Pero ahora ellos tienen una computadora y tienen el acceso a la tecnología. ¿Por qué razón? La sociedad misma hizo una brecha digital porque necesitan estudiar, necesitan seguir con sus estudios. Entonces, la brecha digital se usa para representar lo que es una distancia que existe entre grupos. No es lo mismo unas personas que están en el área metropolitana, por decirlo así, a unas personas del área oriental. Entonces, la brecha digital es bastante amplia entre estos dos grupos. Pero la sociedad también está cambiando y eso también, las TIC está ayudando mucho a lo que es el acceso, a tener acceso a la tecnología. Entonces, en nuestro país, a lo mejor, ha habido un avance grande en lo que es la brecha digital. Podemos hablar del área rural. El área rural a lo mejor no tenía un acceso a lo digital, pero actualmente sí. ¿Por qué razón? Porque necesita lo que es el estudio, necesita seguir sus clases, necesitaba seguir sus clases en línea. Entonces, hubo una brecha digital en ese caminar que dio paso a la tecnología. Y a eso le llamamos una brecha digital. Ok, siguiendo con el tema. La brecha digital se puede producir por cuestiones económicas, ¿okay? También sociales o geográficas. En este caso, hubo una brecha digital bastante amplia, obligada por una pandemia. ¿Ya? Vino una pandemia, todos necesitan estar en línea para seguir sus estudios. Los chicos que no tenían un acceso, tenían que buscar un acceso a la tecnología, a la internet, para poder seguir sus estudios. Entonces, era como una obligación para muchos estar conectados. Entonces, se puede producir por diferentes situaciones. También la brecha digital nos muestra cómo puede cambiar una sociedad. Porque si estamos viendo lo que nuestra sociedad era 2020 a lo que es hoy día, vemos que nuestra sociedad ha cambiado muchísimo y ha tenido una brecha digital bastante grande. Entonces, podemos ver la diferencia entre grupos sociales y la brecha digital que está. Entonces, la brecha digital genera una desigualdad de oportunidades. Esto es una desventaja de la brecha digital. Si bien es como una abertura a la tecnología, también nos crea una desigualdad a las oportunidades. ¿Por qué razón? Porque hay personas que no tienen acceso a lo que es la tecnología. No es posible que ellos puedan utilizar, por ejemplo, una computadora. Si bien en nuestro país, por ejemplo, muchos de los chicos tienen su computadora para estudiar, hay muchos que no. Hay muchos que todavía no tienen esta oportunidad. Hay muchos que todavía necesitan buscar por otros medios para poder conectarse. Entonces, trae una desigualdad y una desigualdad de oportunidades. Entonces, una brecha digital y viendo la desigualdad en los grupos, también obliga a las personas a obtener más conocimientos. ¿Okay? No podemos quedarnos estancados. Tenemos que conocer un poco más. ¿Por qué razón? Porque nuestra sociedad está cambiando. Está cambiando nuestro entorno, está cambiando nuestra sociedad. Necesitamos más oportunidades, necesitamos tomar estas oportunidades, tener el acceso a la tecnología y lo vamos a hacer si nosotros estamos siempre aprendiendo, siempre yendo más allá de lo que podamos nosotros hacer. Entonces, la brecha digital, como vimos, también tiene sus desventajas.
¿ok? Con el uso subdesarrollado de tecnologías desarrolladas, vemos que la brecha digital ha venido a favorecer a unos grupos y también a desfavorecer a otros, por decirlo así. ¿Por qué razón? Por la misma de que no todos tienen la oportunidad para conectarse o para tener acceso a la tecnología. Entonces, la brecha digital nos lleva a 3 grandes procesos. Primero, la infraestructura tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario o algunas entidades se ven como obligadas en su infraestructura tecnológica. ¿Okay? Por ejemplo, en nuestro país, con las nuevas tecnologías que han creado un nuevo hospital, tenemos una nueva infraestructura que vino a ser generada por una pandemia. Lo mismo que mirábamos con la oportunidad de los chicos y sus computadoras. Entonces, la infraestructura se refiere a todo lo físico. Tanto como en telecomunicaciones y redes, puede haber esta brecha digital, estos grandes procesos. ¿Okay? El otro grande proceso es la accesibilidad. Tener el acceso a los servicios que ofrece la tecnología. Mantenimientos, navegación, estamos hablando de internet, estamos hablando de conexión, entonces el acceso. Y número 3, estamos hablando de las habilidades también sobre lo que es la brecha digital. Y estas habilidades, como mencionaba antes, es la que puede dar la oportunidad al acceso a la tecnología. Entonces, la brecha digital prácticamente está como obligando a la sociedad a ir un poco más allá de los conocimientos que se han obtenido. En estos meses hemos tenido un gran cambio. Hemos tenido diferentes conocimientos. Si antes no podíamos manejar quizás alguna plataforma, por ejemplo, Classroom no está en nuestras vidas, ahora está en nuestras vidas. Entonces son habilidades y conocimientos que vamos obteniendo. Desarrollar las habilidades y los conocimientos nos hace crecer, ¿ok? Nos hace crecer y nos hace aptos para utilizar la tecnología. Recordemos que no está estancada, está constante. Y podemos estar desarrollando nuestras habilidades, obteniendo conocimientos, teniendo pues capacitaciones, foros. Usted puede ver en internet, usted puede obtener conocimientos, algunos son gratuitos, entonces podemos obtener este conocimiento. Y lo que nos va a llevar es a obtener mejores oportunidades porque sabemos que la tecnología no está estancada, está avanzando, está en constante movimiento. Entonces, la brecha digital también nos da grandes retos que podemos asumir. Y estamos pues en el tiempo para aceptar estos retos. Uno de los retos es seguir aprendiendo. Sabemos que nuestro mundo ha cambiado, nuestra sociedad ha cambiado y va a cambiar mucho más, pero necesitamos estar en constante aprendizaje. Entonces, de los retos, usted tiene que estar aprendiendo, tiene que estar yendo un poco más allá de lo que estamos viendo. No solo en una materia, sino que en todas sus materias, en todo lo que usted esté estudiando. Siempre puede ir un poquito más allá y retarse a sí mismo. ¿Por qué razón? Porque no estamos cambiando, todo está cambiando y estamos en constante aprendizaje. Entonces, pues es necesario que nosotros tengamos estos retos, los tomemos y también podamos obtener mejores oportunidades en un futuro y que esta brecha digital vaya siendo mucho más. Recordemos que la brecha digital, pues ahí vamos. Y como hemos visto y tenemos un gran ejemplo en estos meses, cómo ha cambiado nuestra sociedad, cómo la brecha digital ha venido
a favorecer a muchos, a afectar a muchos, y en muchos han tomado retos. Ustedes han tomado su reto de seguir aprendiendo, seguir su educación, de sacar su bachillerato. Entonces, este reto que usted ha tomado, no lo deje. Tiene que ir más allá, tiene que estar en constante aprendizaje, tiene que estar tomando estas oportunidades que nos da con la tecnología y toda la sociedad. Y lo principal es que usted vaya un poquito siempre más allá en lo espiritual. ¿Por qué razón? Recordemos que al final de todo, la tecnología y el mundo va a quedar acá. Y al final de todo, lo único que vale es nuestra alma y a dónde nosotros vamos a ir cuando muramos. ¿Cuántas personas han muerto en esta pandemia? Muchísimas, muchísimas. ¿Cuándo nos va a llegar nuestro día? No lo sabemos. Pero Dios sí lo sabe. Mientras tanto, usted tome los retos necesarios para aprender, tome los retos necesarios para tener acceso a la tecnología y vaya un poco más allá siempre para que podamos crecer, que su enfoque sea crecer. Entonces, eso ha sido lo que vamos a ver en esta clase. ¿Cuál va a ser su tarea? Ok, vamos a hacer, ustedes van a crear su documento de Word y van a crearme 5 problemas sociales que tengan que ver con la tecnología. Pueden ser económicos, pueden ser sociales, pueden ser problemas que tengan que ver con la tecnología. Yo he puesto muchísimos ejemplos en clase sobre lo que ha pasado en nuestro mundo y la tecnología. Entonces, lo que usted va a hacer es 5 problemas con su solución. Usted lo va a hacer en un documento de Word. Por favor, no mandarme capturas porque yo no puedo evaluar bien sus documentos. Entonces, envíenme por favor el documento. 5 problemas sociales, éticos y tecnológicos y su solución, la solución a los problemas que usted está colocando. Por ejemplo, si el problema es redes sociales, usted va a crear una solución. ¿Ok? Y también en ese documento usted va a crear una tabla que usted va a poner las 10 ventajas y las 10 desventajas de las TICs. ¿Ok? Cómo ha venido a favorecer a nuestro medio y cómo ha perjudicado las TICs. ¿Ok? Entonces, haciendo un breve resumen, en su tarea, usted va a hacer un documento de Word con 5 problemas éticos, sociales o tecnológicos y la solución y la tabla de las TICs con sus ventajas y sus desventajas. Ok, chicos, esto ha sido todo para esta clase. Espero que hayamos podido aprender. Espero que hayamos podido pues pensar y reflexionar un poquito más. Así que eso sería todo para esta clase. Cualquier pregunta o duda que ustedes tengan, ustedes me lo hacen saber. Yo con gusto estoy para ayudar. Así que bendiciones para todos.